Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta primera conferencia abierta de este año del curso del máster. Bueno, pues tengo el placer de tener aquí conmigo a Beatriz del Cueto, arquitecta de Puerto Rico, que vive en Puerto Rico, socia fundadora del estudio Pantel. Aquí tenemos Agamenón Gus Pantel, que es el otro socio del estudio Pantel del Cueto y Asociados de Puerto Rico. Es una arquitecta muy conocida, no solo en Puerto Rico, muy conocida pues, en todo el Caribe, pero también en Estados Unidos, en España, por sus estudios de historia de la construcción, de los métodos, tecnologías, materiales históricos, no solo del área del Caribe. Ha sido fellow sigue siendo fellow del Instituto Americano de Arquitectos, de la Academia Americana de Roma, donde estuvo beneficiaria de un premio de investigación durante un año. Fue la primera directora del Laboratorio de Conservación Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, donde fue docente durante 17 años y ha estudiado en general pues, los materiales y las tecnologías tradicionales de la zona del Caribe, muchas veces también en relación con España y con Europa y con esas, digamos, dinámicas de ida y vuelta entre el continente americano y el continente europeo. Aparte de todo eso, es una queridísima amiga, una estupenda investigadora y estoy muy orgullosa de tenerla aquí hoy. Y a Gus, que los que habéis estado esta mañana habéis podido disfrutar de su conferencia también. Para los que no habéis podido estar esta mañana por otros temas que tuvierais, pues creo que luego también participará en el debate y tendremos formas también de oírle. Pues Gus, o Agamenón Gus Pantel, es antropólogo, arqueólogo y asesor en tema de patrimonio y de gestión cultural a nivel internacional. Esta mañana nos ha contado de sus experiencias en excavaciones en Puerto Rico, pero bueno, tiene una amplísima experiencia en todos estos temas. Sin robar más tiempo, pues agradezco muchísimo vuestra presencia aquí y dejo la palabra a Beatriz. Gracias, buenas tardes. ¿Me pueden oír bien atrás? Sí. Le agradezco muchísimo a Fernando y a Camila la invitación que nos hicieran para compartir con ustedes aquí hoy. Aunque estamos lejos en el Caribe, trataré de presentar esta tarde, tenemos mucho de la herencia española con la que trabajamos constantemente y hemos tenido que reinventarnos para poder entender muchísima de la tecnología que la hemos perdido a través del tiempo, que eso es una de las razones por las que yo más bien he dedicado a conocer, como digo yo, de una manera bastante informal, las tripas del edificio y cómo están construidos. Así que esta mañana, cuando ellos me preguntaron de qué podía hablar, yo pensé siempre en la compatibilidad como clave de la restauración, porque verdaderamente la compatibilidad es convivir sin problemas, pero la compatibilidad en nuestro caso no solamente tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con el diseño, porque como arquitectos terminamos dándole un nuevo uso muchas veces a una estructura histórica que si es incompatible es terrible, ¿verdad? Como termina el proyecto. Así que es bueno que haya las dos cosas, que haya compatibilidad en diseño y que haya compatibilidad en cuanto a la tecnología para garantizar la sobrevivencia del edificio a través del tiempo. Y por esta razón, muchas veces he hablado y he escrito sobre la relevancia que tienen todas estas técnicas a través del tiempo. Y lo importante de entender la fábrica histórica con la que uno está trabajando, porque aunque los edificios se parezcan, no son iguales. Y muchas de las veces, aunque ahora mi esposo y yo somos refugiados de Puerto Rico, literalmente por el paso del huracán María que ha desbaratado la isla, yo por muchos años estudié
los efectos de la madre naturaleza en la construcción antillana, no solamente por lo interesante que es como evocamos a la naturaleza todos los días en que llueva, la Virgen de la Cueva y otro tipo de cosas así, sino por la religión envuelta en que es o un castigo o que nos merecíamos que la naturaleza nos castigara y por ende tenemos que cambiar como personas. Pero esto en verdad no tiene que ver nada con la realidad, ¿verdad? Geográfica y física de nosotros. En cuanto a Puerto Rico, que está en el Caribe y es la más pequeña de las Antillas Mayores, nosotros estamos ubicados en la parte alta de unas trincheras enormes geológicas que nos posiciona en un área que es altamente afectada por terremotos. O sea, la tierra tiembla todos los días de una manera u otra. No de manera tan catastrófica como México y California, pero tiembla. Y cuando tiembla fuerte, pues tenemos consecuencias como tsunamis, ¿verdad? O sea, que el último terremoto que nosotros nos dio en el 18, por la razón que lo hablo es porque cuando hay desastres naturales, aparte del desastre que eso implique, es bien positivo para nosotros poder investigar esas tecnologías con las que tenemos que bregar. No solamente porque es momento para documentar, como podré mostrar en distintas ocasiones, sino por los materiales que podemos reciclar de estas mismas catástrofes que podemos incluir en otros edificios, ¿verdad? Entonces, se presenta para algunas oportunidades también introducir materiales y técnicas nuevas, ¿verdad? En este caso, que fue en 1918, ya el hormigón armado era algo y el cemento Portland estaban integrados ya a lo que era la construcción de todos los días, ¿verdad? Porque era lo moderno y lo que supuestamente iba a soportar todos estos desastres. Pero estos artículos fueron escritos un año después del terremoto y no teníamos idea cómo iban a reaccionar estas estructuras. Y ese mismo terremoto se llevó edificios de hormigón armado. ¿Por qué? Porque estaba mal la mezcla, porque el cemento Portland era deficiente, porque estaban mal puestas las varillas, ¿verdad? O sea que de nuevo, no es solamente la técnica de construcción, sino cómo lo construimos y la calidad de los materiales con los que lo construimos. Entonces, aparte de eso, como les dije, pues, aparte de los terremotos, pues a nosotros nos afectan los huracanes. Los huracanes traen mucha agua y traen viento. Y aunque estos no son las fotografías satélites de ahora, porque si les enseño las de ahora, las que se tragó a Puerto Rico y al resto de las Antillas, incluyendo la Florida hace poco, pues era mucho más grande que esto. Pueden ver el poder que puede traer algo como esto, ¿verdad? Desde inundaciones catastróficas hasta destrucción completamente, tanto de estructuras de madera como de estructuras de mampostería como de estructuras de hormigón. Entonces, no tengo esa foto ahí, pero de poder explicar tecnologías que funcionan, por ejemplo, siempre han dicho que las tecnologías de madera son las que mejores reaccionan a un terremoto. Y Haití, el terremoto que hubo en Haití en el 2010, comprobó eso, porque hubieron estructuras de madera que se mantuvieron en perfectas condiciones a pesar de que colapsaron todos los de hormigón armado, incluyendo el Palacio Presidencial y un montón de otras estructuras. Entonces vemos resultados de huracanes que hasta tienen grietas y problemas estructurales. Y esta foto, que para mí vale $1 millón, que es que durante una inundación aquí en España, porque esto ocurrió aquí en España, ¿qué se queda? El puente antiguo. ¿Y qué colapsa? El hormigón armado. Entonces, ¿hasta qué punto verdaderamente uno debe confiar una cosa en la otra? Tiene que ver con muchos factores y entre ellos tiene que ver con cómo están construidos. Como les dije, eso trae cambios en manera de construir, los códigos de construcción cambiaron después de los terremotos, constantemente se editan luego de los desastres naturales, pero no necesariamente tienen ninguna lógica lo que ocurre, ¿verdad? Y vemos todo tipo de estructuras que sobreviven, inclusive conflictos bélicos, como la guerra hispanoamericana, donde Iglesia San José recibió varios impactos y a la misma vez nos sirvió para poder documentar cómo era que estaba construida esa bóveda. Entonces tuve la oportunidad, mientras estuve en Roma, de poder participar en un seminario que tuvo que ver con protección cultural en áreas de crisis, ¿verdad? Y áreas de crisis implica todo, lo natural o lo causado por el hombre.
terremotos, tsunamis, nieve, porque por ejemplo nosotros estábamos viviendo en Roma y en Roma rara vez nieva, la nieve causa peso y causa contracción y expansión de materiales que no están acostumbrados a recibir este tratamiento y causó mucho daño en los monumentos romanos en aquel momento. Aquí vemos otra fotografía. Entonces, también causado por el hombre la construcción de represas, que al construir represas para salvar la vida del hombre, del ser humano, ¿verdad?, pues destruimos mucho del patrimonio, como fue el caso de Abu Simbel. Y entonces cosas que yo considero, ¿verdad?, que uno ni piensa, ¿verdad?, pero que son tácticas del ejército, donde dicen que ellos tienen ahora el equipo de radar y todas las tecnologías posibles para poder bombardear un lugar sin afectar las estructuras históricas, que para mí es como inconsciente, ¿verdad? El saqueo por el hombre de todo tipo de estructuras, de todo patrimonio. Y entonces este juego de cartas que se ha inventado el ejército de Estados Unidos para enseñarle a sus soldados, mientras están jugando barajas, lo que no deben de hacer. Desde decirles que no pueden saquear, desde decirles lo que es un yacimiento arqueológico, lo que no deben de recoger, lo que deben de proteger, o sea, educar sin tener que destruir, ¿verdad? Entonces, terremotos, que son de las cosas más grandes que nos ocurren. Mientras estuvimos en Italia pudimos estudiar los terremotos como los que ocurrieron en Assisi, ¿verdad?, donde colapsó parte de la basílica. Y además de todos los estudios que se hicieron estructurales, que fueron extensivos porque es una estructura que es patrimonio mundial, verdaderamente las intervenciones en sí fueron muy cuestionadas. Lo consideran exagerado, lo consideran raro, extraño. Construyeron un techo de hormigón de donde colgaron la bóveda que restauraron con todo este sistema súper sofisticado estructural, pero fue para poder colgar en este espacio que se había quedado vacío, de alguna manera reconstruir algo que tuviera alguna semejanza con lo que había originalmente. Y por esos motivos recogieron cada fragmento que encontraron de lo que colapsó, que mucha gente consideró que había sido una exageración, pero lo volvieron a restituir. Y aunque estas secciones hoy en día son las reconstruidas y no tienen nada que ver con la original, le deja a uno por lo menos la sensación de que se hizo el intento de recobrar lo perdido, ¿verdad? Y eso hasta cierto punto no, es compatible a distintos niveles. Otro terremoto terrible fue el de L'Aquila, una ciudad en el centro de Italia que fue completamente destruida, todo tipo de arquitectura, desde arquitectura tradicional, acero, hormigón armado, la destrucción fue absoluta y los trabajos de Donatella Fiorani, de la profesora de una de las universidades de arquitectura, que promovió y vio la oportunidad de poder documentar dentro de la destrucción. Es bien importante poder ver de primera instancia lo que uno va a intervenir en un futuro cercano. Y las publicaciones de este tipo nos ayudan. Entonces, dentro de la misma ciudad hay exhibiciones de cómo fue que funcionó el sismo o el movimiento telúrico, que fue vertical, que es catastrófico, y los sistemas. Más que nada, a mí lo que me interesaba era ir a estudiar los sistemas de amarre italiano que se estaban usando para proteger las estructuras a pesar de no tener los fondos para hacerlas, porque ellos estaban levantando fondos. Cuando hay una destrucción de esa índole, no hay, yo creo, que ninguna ciudad que lo pueda mantener. Así que se construyeron unas casas contemporáneas en las afueras de la ciudad para dejar estas estructuras, la ciudad es completamente fantasma hoy en día, y conseguir auspiciadores que pudieran ir restaurando poco a poco. Aquí pueden ver la destrucción de edificios de hormigón y de bloques de concreto. Obviamente, como importante,
como elemento importante, y yo me imagino que ustedes lo ejercen aquí a diario, es la investigación, la documentación y el diagnóstico, porque en el diagnóstico correcto es que está la intervención compatible. Aquí vemos distintos métodos de documentar, ¿verdad? Cuando se documentaba a mano y todavía uno dibujaba a mano y documentaba con cinta, pero que estos documentos que uno usa como notas de campo es lo que se queda de referencia siempre, porque a pesar de que uno trate de controlarlo, muchas veces las cosas no se reconstruyen como eran originalmente. Y siempre hay la tentación de mejorar lo que uno encuentra, ¿verdad? Y los distintos equipos que uno tiene que usar para poder llegar a esa documentación completa, hasta usar métodos tradicionales como el uso de una plomada o el uso de un nivel de agua, ¿verdad? Que todavía siguen siendo, y una manga de agua para obtener niveles que todavía siguen siendo lo que usan los albañiles, pero lo que usan los arquitectos también para poder documentar alguna de las estructuras. Y con relación a eso, pues obviamente viene de mano en mano lo que es el análisis científico. Y yo tuve el honor de fundar y dirigir por muchos años el Laboratorio de Conservación Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, desde donde estudiábamos de lo macro a lo micro, ¿verdad? Porque era de mucho interés para nosotros entender también lo que fuera la materia prima, que era lo que formaba los materiales, que era lo que nos traía los problemas que nosotros veíamos, o las virtudes, ¿verdad? Porque si uno veía un muro sano, pues uno decía, pues yo quiero saber por qué está sano y por qué el de al lado no está, ¿verdad? Entonces podemos ver cosas a través del microscopio, determinar porosidad, absorción de agua de algunos materiales. Y uno de los proyectos, yo creo que interesantes que hicimos durante un año entero, fue uno de arenas naturales y manufacturadas en Puerto Rico, porque contrario a otros lugares en el mundo, nosotros no tenemos una biblioteca de arenas. ¿Por qué? Porque las arenas son finitas, como agregado fino, es finita la fuente, o sea, de una playa, de un río, de una cantera. Y nosotros queríamos de alguna manera contribuir nosotros en la creación de esa biblioteca de arena. Entonces creamos unas fichas donde fuimos documentando, identificando primero los ríos principales de donde se había extraído las arenas y documentando por el microscopio sus cualidades, hasta magnéticas en muchos casos, ¿verdad? Y se lavaron, se limpiaron, se cirnieron y preparamos algunos morteros de muestra con esas arenas para ver la diferencia de los morteros y entender un poco también lo que estábamos viendo. Y estos estudios, pues, se convirtieron en académicos porque desgraciadamente nunca logramos convencer al Departamento de Recursos Naturales, quien es la entidad que da permiso para estas extracciones, de crear algún tipo de catálogo donde se pudieran poner cuáles estaban disponibles para el mercado y para la investigación. Y en este caso, lo que más está ocurriendo en Puerto Rico son las arenas de cantera, que verdaderamente no son una cantera, son coger la piedra caliza y molerla para convertirla en agregado fino. Y eso, de nuevo, está destruyendo lo que es la naturaleza, porque no es ya extraer la arena que está en el río o extraer la arena que está en la playa, sino es destruir una montaña para construir agregado fino, que es monolítico, que es igual, que es aburrido, que no tiene ninguna virtud, ¿verdad? Y luego lo que es la investigación para uno poder verdaderamente llevarlo a una práctica útil, ¿no? Aquí el proyecto ganó muchos premios a nivel nacional y local, porque verdaderamente nadie nunca había mirado las arenas, pero bueno, entre tanta cosa. De nuevo, buscando compatibilidad, es importante ir al campo. Al campo quiere decir ir a un proyecto o ir a un lugar que esté abandonado o que podamos usar para poder explicar distintas cosas. En este caso teníamos a Jean-Marie Teutónico y John Fiedler, que habían venido de Getty y de English Heritage a ayudarnos a explicar cosas básicas de
de preservación, como asentamiento, como agua limpia, como la utilización de distintos agregados. Aquí los muchachos estaban sirviendo arena, porque de nuevo, como yo siempre le decía a mis estudiantes, no es que van a ser albañiles, pero necesitan saber cómo funcionan esos materiales para uno poderlos especificar. Y nuestra labor como arquitectos es especificarlos, ¿verdad? Y supervisarlos si tenemos suerte, porque en Puerto Rico no me lo permiten legalmente, pero si tenemos suerte, supervisarlo en la obra. Y en este caso, creando lechadas con pigmentos minerales naturales y comprados y artificiales para ver la textura, cómo funciona, cómo se aplicaban, si uno leía una especificación antigua, cuántos brochazos, en qué dirección, con qué tipo de brocha, de nuevo, para entender un poco la materia prima. Y aquí estábamos buscando entender lo que era la técnica del bahareque o construcción de entramado con barro y cal, en algunos casos, en este caso es puro barro, es una de las técnicas que trajeron las comunidades esclavas que llegaron a las islas del Caribe con la industria del azúcar. Y en este caso, pues yo les daba como asignación a los muchachos que escogieran una de las tecnologías tradicionales y que trataran de ellos construir los materiales que iban a usar. En este caso fue un muchacho que decidió hacer tejas de la manera antigua, usando su muslo de molde, y entonces las cosió de distintas maneras, en un fuego abierto, en un horno profesional, para ver cómo terminaban siendo. O sea que todas esas técnicas o todos esos experimentos que uno hace son importantes. Aquí, en cuanto al color, fuimos a un monte, como aquí vimos, camino aquí en varios lugares, ¿verdad?, que había los montes con los minerales naturales, sacamos los minerales naturales de color y mezclamos distintas fórmulas, tanto las que habíamos encontrado como las que nos inventamos para ver cuáles eran las que funcionaban. Y usamos un pueblo de Puerto Rico como estudio para este estudio de color, buscando la calle que tuviera la arquitectura más uniforme, ¿verdad?, o más histórica, creando unas fichas donde describíamos primero la arquitectura y los materiales que se había utilizado, y entonces íbamos identificando qué parte de la arquitectura tenía un color distinto para nosotros identificar ese color que íbamos a analizar en el laboratorio. Se sacaron muestras y esas muestras se vieron a través del microscopio y pudimos ver cuáles eran los colores originales para entonces terminar con una ficha que según el segmento arquitectónico tuviera el color que existía originalmente, ¿verdad? No necesariamente el que habíamos encontrado en el momento. Así que todo eso, como se los digo, lo vimos a través del microscopio, lo preparamos nosotros mismos, pintura, y esto era como estaba la calle en aquel momento, incluyendo la arquitectura contemporánea, como esta que vemos aquí, ¿verdad?, que son arquitecturas que no tienen nada que ver con la tradicional, pero que era ya parte de esa calle. O sea, que teníamos que trabajar con eso, y trabajamos con un teorista de color para que nos ayudara a ver qué podíamos proponer como ensayo para esa calle que fueran colores compatibles. Así que, de nuevo, desde lo macro hasta lo micro, uno puede trabajar en estructuras compatibles, y por supuesto, pues la diversión de ir allí y pintar, que siempre es divertido para los estudiantes, que esta niña que está aquí con el casco, hoy en día tiene 30 años, que es nuestra hija. Así que de esto hace muchos años. Entonces, pues cuando estuvimos en Italia, tuvimos la oportunidad de visitar el laboratorio científico del Politécnico de Milano y ver lo que ellos verdaderamente estaban haciendo a nivel institucional para recomendar, de pruebas de materiales, para ellos poder recomendar lo que estaba funcionando y lo que no estaba funcionando. El uso que no recomendaban del uso de fibra de carbón para pegar materiales, las cosas que se despegaban, o sea, una serie de cosas que están resultando en catálogos y en recomendaciones que se siguen a través de Italia, ¿verdad? Y también los laboratorios técnicos de radar subsuelo, que después mi esposo les hablará un poquito sobre eso. Y como les digo, los manuales que salen como consecuencia de estas pruebas, que aunque no sean nuestras estructuras exactamente idénticas, son importantes para uno poder ver algunas alternativas a lo que uno va a intervenir. La ingeniería romana es la base de lo que nosotros
vimos, de los primeros ejemplos que nosotros vimos en Puerto Rico de la colonización española. Los ingenieros romanos son mis héroes, porque yo pienso que fueron mataron a mucha gente, pero sabían construir y sabían organizarse. Entonces, pues, estudiar la tecnología original romana para mí fue importante para ver en primera persona o de cerca algunas cosas que habían sido exitosas y algunas cosas que no habían sido exitosas. Y para esto, y lo vi ayer en el proyecto de Peñíscola, es bien importante pues uno poder fechar la intervención. Y fechar la intervención es como un libro o un manual para una persona que está investigando esas técnicas, porque tú puedes ver inmediatamente, fue bueno, fue malo, funcionó, no funcionó, sin que nadie te lo explique. Entonces, esto es una metodología que viví en Roma, que yo encuentro espectacular. Nosotros en muchos casos lo que hemos hecho es que hemos dejado dinero dentro de los edificios, ¿verdad? En los morteros hemos incluido un centavo o algo que tenga la fecha del año y eso es lo que es, pero de que la persona vea el centavo o no, no es lo mismo que esto, ¿verdad? Que es un letrero a viva voz de que lo hice en tal fecha. Pompeya, nosotros la habíamos visto en distintos momentos de la historia y lo que nos estuvo positivo de ver a Pompeya, sean buenas o no buenas las intervenciones, es que lo usan. De nuevo, usan las estructuras, como ayer nos dijeron en Peñíscola, usan el fuerte para distintas cosas. No es un museo congelado en el tiempo. Es importante que algunas de estas cosas se reconstruyan, aunque uno pierda la integridad sacrosanta de muchos de los lugares históricos, siempre y cuando uno sepa que lo puede usar. Y aquí hay un festival de teatro, hacen un montón de cosas al año entero, que es una maravilla. Otra de las cosas que a mí me interesaba mucho, y Arturo Zaragoza está aquí para confirmar esto, es las bóvedas o los techos rellenos de vasijas de cerámica, que en aquel momento yo estaba trabajando con una estructura del siglo XVI que tenía estos rellenos y yo quería ver cómo habían sido esas técnicas originales romanas, ¿verdad? Para seguir con la investigación. Y los colores, el uso del color mineral, que esto lo vimos en el Museo de Nápoles. Entonces, pues, el Imperio Romano, ¿verdad? ¿Cómo nos llega a nosotros esa tecnología? Pues la extensión del Imperio Romano, Hispanía como parte de ese imperio, y lo traen al Caribe. Y los primeros ejemplos de lo que nosotros vemos en el Caribe son las fortificaciones, y en nuestro caso también esa iglesia que era con la que estábamos trabajando del siglo XVI, que tenía la tecnología y que sabemos que fueron ingenieros militares los que trabajaron en ella, ¿verdad? Entonces, traen consigo el ciclo de la cal, que Salva no sé por dónde andará, pero del que hablamos un montón, míralo ahí, del que hablamos mucho ayer, porque el ciclo de la cal no existía, o el uso de la cal no existía hasta ahora, no lo hemos podido confirmar en el área del Caribe. Aunque en algunas áreas de Hispanoamérica dicen que sí, nosotros no teníamos ninguna evidencia de esto. O sea, que ellos traen consigo este uso de este material que de un árido, a través de un proceso de primero calentamiento, después convertirlo en piedra caliza, que después se vuelve a usar, al mojarlo se convierte en piedra de nuevo, o sea que de piedra se convierte en piedra. Y es un material que usaban los españoles y que trajeron con sus detalles de construcción. O sea, no solamente mezclado, la cal estaba mezclada con arena, sino que la cal estaba mezclada con barro, la cal estaba mezclada con polvo de ladrillo, que después polvo de ladrillo y subsiguientemente con ceniza de bagazo de caña para hacerlos hidráulicos. O sea que todas estas cosas que en Italia se llaman cochopesto, que ¿cómo se llaman aquí? ¿Aquí son morteros hidráulicos también o no? En esta región no se conocen, ¿verdad? Como con polvo de ladrillo, ¿no? Sí. Pues vienen todos estos detalles y todas estas cosas que los ladrillos originalmente vienen como parte de los barcos, o sea, vienen como el contrapeso de los barcos. Pero eventualmente Puerto Rico no se conoce como una fabricadora de ladrillo, o sea que los ladrillos empiezan a traerlos de la República Dominicana cuando ya los de España no vienen. Pero que no hay barro en Puerto Rico, en el oeste, para construir ladrillos, pero no suficiente como para crear una industria.
Entonces aquí, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Lo que es la documentación, lo que es el análisis científico, lo que es el reciclaje de materiales históricos, porque aquí yo llevo a los muchachos también, los llevaba a cerraderos, donde llevamos vigas históricas y las pasábamos por las distintas procesos para que vieran que el corazón de esa madera todavía estaba utilizable, y en el caso este, pues el apagado de la cal, que lo hacíamos constantemente para que vieran por dónde empezaba ese apagado y lo importante que estuviera esa cal lista después de 1 año, 2 años idealmente, para uno poderla usar. Entonces tuvimos profesoras como Graciela Viñuales de Argentina, especialista en arquitecturas de tierra, donde hicimos adobes con ella, hicimos tapia con ella, porque tapia sí se documentó en la arquitectura de Puerto Rico, y aunque no vimos adobe, yo quería que los estudiantes entendieran los distintos materiales que eran posibles a través del uso de tierra. Obviamente las tapias que construimos fueron tapias extrañas, ¿verdad? Porque los muchachos se empeñaron en poner tierras de colores y un montón de cosas que no tenían nada que ver, pero la meta era que pudieran usar materiales originales. Aquí la visita a la cantera, la técnica del bareque, el apagado de la cal, y aquí lo que yo les estaba comentando a ustedes durante el almuerzo, donde esta era la cara de la viga original, del corazón le sacamos una madera tan y tan saludable que supuraba resina y se nos quedaba pegada a las mesas. Y estuvo así por años, o sea, después estuvo guardada en una gaveta del laboratorio que cada vez que alguien venía a una visita guiada me decían, saca el pedazo de madera, porque se quedaba todavía pegado en todos lados. Así que lo bueno que es uno entender que todos estos materiales, a pesar de ser madera, a pesar de ser pino, uno puede reciclarlo y puede usarlo en espacios más reducidos o en elementos contrarios. La tapia, como les dije, fue de los primeros materiales de construcción que se utilizó. Por ejemplo, el primer asentamiento español en Puerto Rico en 1509, Caparra, que es el primer asentamiento, sabemos que estuvo construido de tapia. Y aunque en Puerto Rico los edificios que permanecen de tapia han desaparecido porque ya tienen 10 capas de cemento encima, los que quedan en el viejo San Juan, aquí podemos todavía documentar en la República Dominicana sistemas de tapia que están y que se siguieron construyendo por muchos más años que en Puerto Rico. Como pueden ver en este caso, por nuestro clima ser tan húmedo, en lo que es la base o la zapata tiene que ser mucho más gruesa o alta para compensar por esas escorrentías de agua que van a haber todo el tiempo con los aguaceros que hay en el Caribe, ¿verdad? Entonces, como les dije, la influencia o la mano de obra esclava trajo consigo bareque, y de nuevo hicimos todo tipo de pruebas para que los muchachos, en vez de usar bejucos, que son lianas o que son enredaderas que se usan para amarrar un palito con el otro, pues usamos cordón, ¿verdad? Porque las lianas tenían que cortarse en una época del año, y pues cuando vino la presentación a los profesores, eso es lo que había y eso es lo que tuvimos que usar. Pero era para que tuvieran la idea de cómo se armaba un muro que todavía sobrevive en muchas partes del Caribe. Y igual que el doctor Pante le enseñó esta mañana, pues vemos cómo en esta pintura de Oyer vemos claramente que cuando no había clavazón y no había dinero, o sencillamente la tecnología tradicional prevalecía, eran todos amarres vegetativos, ¿verdad? O sea, donde tú ves que el tejido de hoy en día en Yucatán o en la península de Yucatán todavía tejen los techos igual que como se tejían en Puerto Rico. Y la influencia europea lo que nos trae es obviamente las herramientas también, la construcción de otras tipologías de vivienda, el uso de teja, que también fueron importadas inicialmente, y la descripción de las maderas, de todas las maderas. Los españoles vinieron buscando maderas cuando ya se habían acabado los bosques o exterminado casi todos los bosques en Europa, y la importancia de la madera como elementos originales para construir muchas de las tipologías que todavía sobreviven. Muchas veces con mampostería o con muros de tapia o con muros de algo duro abajo, pero con el piso superior de madera. Y la tipología que más nosotros encontramos en Puerto Rico es la mampostería.
que es de herencia española, y las verdugadas de ladrillo, el uso de los mampuestos, la posición de las vigas y las 3 capas alternadas de ladrillo y los pretiles encima, pues es lo que más económico salía en Puerto Rico, porque podían usar mucho material para rellenar el muro. Era bueno en el sentido de que resistía bien a los huracanes, resistía bien los terremotos. Se podían construir los techos lo suficientemente altos como para permitir que los interiores fueran frescos. O sea, que uno todavía entra en las casas del Viejo San Juan o en las casas construidas de mampostería y son completamente frescas, aunque el calor afuera sea infernal. O sea que verdaderamente fue una tecnología que fue muy exitosa en Puerto Rico. Distintas maneras de hacerlo, ¿verdad? Porque había mamposterías que las 2 capas exteriores eran de piedra, pero el relleno era una mezcolanza mucho más irregular, y había mamposterías que encontramos que eran mucho más regular. Y todo esto lo fuimos documentando porque no teníamos, teníamos descripciones escritas en especificaciones, pero no teníamos dibujos. O sea que muchas de estas cosas tuvimos que irlas reconstruyendo nosotros en nuestra memoria. Y lo importante que es mirar todas estas capas de recubierta de los materiales para que se entienda lo que es desde el mortero de asiento hasta el mortero normal y corriente, el enfoscado, que para los muros de mampostería era importante porque era el que nivelaba antes de tirar el enlucido, y ese era el que era hidráulico, el que tenía polvo de ladrillo, como el que ven aquí. Y entonces las 2 capas de enlucido, la capa más gruesa, la capa más finita, y luego de eso el encalado, ¿verdad? Eso es lo que normalmente encontramos entre la tecnología y lo que hemos podido documentar a través de los años. Aquí lo pueden ver en persona, que lo ven la fábrica de ladrillo debajo, con el rejunteo de este mismo tipo de material, ¿verdad? Del enfoscado, y entonces las capas. Y entonces lo dice aquí, que el cemento será de ladrillo o teja, o sea, que le decían cemento a esto, ¿verdad? Cuya base sea de arcilla y esté perfectamente cocido. Estará bien machacado, no se encuentre fragmentos, presentado al tacto uniformidad en su grano, se pasará criba bien cerrada. Entonces heredamos esta tecnología, ¿verdad? Toda la tecnología española que vino con los tubos de cerámica, que todavía entiendo que hay una fábrica en las afueras de Valencia, ¿verdad? Que todavía hace los tubos dentro de desagüe, y llegamos al cemento Portland, a la piedra plástica, a la piedra moldeada. Había distintas maneras de mirarlo, ¿verdad? Y en nuestro caso, pues, el primer ejemplo que encontramos es para construir unas aceras en la ciudad de Ponce, que está al sur de la ciudad capital, y ellos lo que dicen es que necesitan usar estos materiales para estar al nivel de las calles en La Habana, en Nueva York, en París y en Viena, ¿verdad? Porque la ciudad de Ponce tenía que estar igual que estas grandes ciudades. Entonces, es bien importante porque ellos piensan que este es el material que va a salvar la vida. ¿Qué pasa? Que en 1898 ocurre la guerra hispanoamericana, y la guerra hispanoamericana, entre el trato que pasan los territorios, pues Puerto Rico, Cuba y las Filipinas caen en manos de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos llega, como cualquier conquistador, pues quieren conquistar con construcción. Eso es lo primero, ¿verdad? Igual que hacen los alcaldes hoy en día, que quieren conquistar a través de la obra construida. Y entonces, pues, ¿qué usan? Cemento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso les provee a ellos la rapidez. Pero ya desde el siglo XIX nosotros estamos viendo en las distintas especificaciones que están sustituyendo el polvo de ladrillo con cemento Portland. Pero ¿qué pasa? Que el cemento viene en barriles y el cemento se endurece muchas veces con la humedad del Caribe antes de que lo pueden usar, que no ocurría con el polvo de ladrillo. O sea que ellos están como en una encrucijada, pero a la misma vez es importante que vean que se usan estos materiales, y los albañiles saben usar cemento inmediatamente porque ya sabían usaban materiales similares. Por ejemplo, el cemento Portland fue mucho más lento en usarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la tecnología que se usaba allí era madera y no tenían albañiles que podían usar esto. Esto entró de lleno y se siguió usando. Entonces aquí vemos la construcción de puentes, de carreteras, la fabricación de bloques de cemento, que también fue muy rápida,
que se hacían unitariamente de uno en uno en la misma obra, que vinieron con muchas formas y muchas texturas, que permitió a las comunidades evangélicas protestantes que llegaron con los Estados Unidos. Ellos se repartieron Puerto Rico antes de llegar a Puerto Rico. Llegaron y dijeron, esta parte es para mí, esta parte es para ti, y ellos tenían que construir rápidamente templos, rápidamente hospitales y rápidamente colegios. Y entonces usaron el bloque como uno de los vehículos de construir rápido, bueno, bonito y barato. Aquí la representación de los colegios, en pueblos donde habían estructuras chiquitas y bohíos de madera, de repente aparecen estas estructuras de 2 pisos monstruosas, de 12 salones de clase, que hoy en día están en perfectas condiciones sin ninguna reparación, que es una cosa admirable. O sea, estos edificios primeros que se construyeron en la primera década del siglo XX, entre la primera y la segunda década, son los que en mejores condiciones se encuentran. Aquí vemos todos los edificios que se construyeron, edificios de correo, edificios de ferrocarril, grandes hoteles, todo esto ocurrió en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y finalmente la fábrica de cemento. Y para estudiar ese fenómeno, ¿verdad?, nos dimos ya a la labor de poder investigar esa construcción en hormigón entre guerras, que quiere decir entre la guerra hispanoamericana y la Segunda Guerra Mundial, cogiendo la Primera Guerra Mundial intercalada, ¿verdad? Pero fue un poco entender esas tecnologías que se habían usado y cómo nos habían llegado a nuestra época, de nuevo, porque todas estas estructuras las estamos teniendo que intervenir mucho antes que los edificios de mampostería. Entonces, muy poca gente ha escrito sobre el efecto de estos materiales en el Caribe, y era para nosotros importante poder documentar la arquitectura y ver no solamente la de bloques, ¿verdad?, pero ver también la de hormigón armado de algunos de los arquitectos más famosos, ¿verdad?, como era el caso de Pedro de Castro, que fue uno de los primeros que usó su propia casa, que es que se llama Villa Caparra, como ejemplo como experimentación de esas nuevas tecnologías. Para estos trabajos se hicieron glosarios de condiciones existentes, que yo me imagino que ustedes saben lo que son, ¿verdad?, donde uno va identificando a través de gráficas las distintas condiciones de un edificio para uno poder saber cuáles son los problemas y dónde están ubicados. Y entonces una tercera fase de ese mismo curso, donde ya con scanners de varillas empotradas dentro de los edificios y equipo no destructivo, pudimos tener una radiografía de los edificios, de nuevo, y sus condiciones. Que estábamos viendo el efecto, pero queríamos ver de dónde venía el problema. Así que teníamos que hacer todo este tipo de radiografía para poder entenderlo, y hasta los efectos de la vegetación en las estructuras, porque nosotros, cuando se empezó a hablar de techos verdes, nosotros dijimos, aquí en el Caribe hay techos verdes gratis, ¿verdad?, porque aquí donde caiga una semilla se da un techo verde. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer en muchos casos, claro, entendemos lo de los techos verdes en los climas como los de ustedes, pero nosotros tenemos que controlar la vegetación que está en nuestros techos, y cuando se han hecho techos verdes es un mantenimiento exhaustivo, ¿verdad? Y como ya sabrán también, la destrucción que causan las plantas. O sea que esta estudiante se dio a la labor de estudiar las plantas que estaban en los techos, en estos techos en particular, y de entender cuáles eran los problemas que estaban causados en los desagües, cómo esas raíces estaban dañando, qué habían hecho con el hormigón de la cubierta, cuáles eran las cubiertas, si eran asfálticas, si no lo eran. Y como parte de estas cosas siempre es bien importante visitar otros lugares que tengan el mismo tipo de construcción, aunque no sean el mismo clima. Para esto de los cementos y de los concretos, obviamente en Italia estudiar la obra de Pierluigi Nervi para mí fue esencial, porque a falta de metal, durante la Segunda Guerra Mundial, él inventó este sistema donde con alambre tipo jaula de pollo, pues creó una armazón que pudiera recibir los hormigones en este tipo de elementos pequeños, cuando la mano de obra era barata y los materiales eran caros, ¿no? Entonces, a través de todo este sistema de piezas, pudieron construir estas estructuras increíbles en los años 40 y 50, que todavía están en unas condiciones espectaculares, ¿verdad?
y aquí podemos ver parte de las secciones de esas piezas que eran relativamente chiquitas, pero como la mano de obra era tan económica, pues se daba como para la sala esta de audiencia papal en el Vaticano. Entonces, obviamente, las revistas tienen mucho que ver y en Italia encontré también una guía de la degradación del hormigón que seguía lo mismo que nosotros perseguíamos, ¿verdad? Identificar los problemas que estaban visibles en la arquitectura y tratar de buscar una solución, porque más que nada nosotros lo que encontramos en Estados Unidos es yo fui a 3 seminarios de reparación de hormigón, ¿y qué tipo de gente va allí? Los ingenieros que construyen puentes. Nada que ver con arquitectura, nada que ver con conservación. Entonces, pues, estos son todavía lagunas que tenemos en nuestros campos que todavía están por llenarse, ¿verdad? También tuve la oportunidad en Italia de estudiar las cubiertas a los lugares históricos. Esto también es de suma importancia porque una cubierta incompatible puede destruir un lugar histórico. En este caso es Piazza Armerina de la Villa del Casale en Sicilia. Y estas eran las estructuras de cristal y acero que habían cubierto este yacimiento que se conoce más que nada por sus mosaicos espectaculares, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Esta estructura causaba sombra precisamente a lo que uno iba a ver. Entonces, aunque la armazón era hermosa, ¿verdad? En el momento que se construyó en los años 50, deterioraba el concepto de lo que uno iba a ver. O sea que ya eso era un problema, aparte del deterioro de la cubierta en sí. Entonces este arquitecto con el que trabajamos, Jonathan Rizzi, fue un arquitecto que contrataron para sustituir esas cubiertas con algo que fuera más compatible. Y él trabajó este sistema de madera laminada y de cables, donde él reconstruía la volumetría tradicional, pero sentaba la estructura como si fuera una silla de montar encima de los muros históricos, en vez de hacer algo distinto. Y entonces usaba unos contrapesos para sostener esos techos. Entonces aquí vemos varios detalles de lo que él tiene de construcción, de las uniones y demás, y cómo terminaron los techos, ¿verdad? Porque aquí están los que estaban, aquí están los que él propuso ya de techos de cobre y un poco el detalle. Y ya este proyecto se inauguró y ha sido exitoso porque uno ahora puede ir allí y verdaderamente imaginarse el lugar de otra manera, o sea, con un volumen más real y a la misma vez ver a lo que uno va a ver, que es los mosaicos de los pisos. En contra de ¿verdad? Que es la cubierta del Arapachis en Roma, que cómicamente le dicen el Ikea de Roma, porque la estructura contemporánea se traga el monumento que trata de proteger. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros queremos que la estructura que proteja sea el protagonista y no lo que estamos tratando de proteger? Entonces en Ercolano, de nuevo en compañía del arquitecto Rizzi, fuimos a ver algunas de las cubiertas, ¿verdad?, que él estaba proponiendo allí, de una casa típica romana. Él está haciendo este tipo de estructura donde se mantienen los volúmenes lo más cercanos a lo que es lo original, de nuevo integrando, o sea, o poniendo, insertando la estructura contemporánea en los vanos originales de las puertas y ventanas, creando de alguna manera una cubierta que tuviera el volumen y la forma sin que eso se tragara la estructura histórica. Y aquí podemos ver dentro de la estructura que se ve claramente qué es lo contemporáneo, qué es lo histórico, y uno se puede imaginar más o menos la forma de lo que había allí. Un proyecto completamente incompatible en el que estuvimos envueltos fue que es la aduana del Viejo San Juan, que tiene una fachada muy hermosa donde hay terracota, ¿verdad? Y el problema era que la terracota que tiene un refuerzo estructural de acero se había oxidado y se partía y se caía.
Entonces estaba causando unos colapsos donde podía matar a una persona si estaba parada fuera del edificio y caía el pedazo, ¿verdad? Entonces nosotros recogimos piezas de las que estaban allí en el piso, documentamos toda la condición existente, incluyendo parte de los detalles de lo que eran las piezas de terracota. Yo no había trabajado nunca con terracota, o sea que no entendía bien. Busqué muchísimos catálogos para entender cómo era que estaba compuesta y cómo era que estaba amarrada. Y entonces hicimos este proyecto donde le proponíamos a ellos lo que tenían que hacer para proteger esa cornisa o ese elemento superior sin tener que desbaratar el edificio en el proceso, ¿verdad? O sin tener que deteriorarlo mucho. Hicimos unos estudios exhaustivos, documentamos la cornisa trepados en un andamio enorme, calculamos el peso de las piezas cuando caían, cuánto era el peso, cuánto lo que representaba en cuanto a caída y demás. Pudimos hacer dibujos de cómo estaban divididos en piezas cada cosa, ¿verdad? Para que pudiéramos ver si la íbamos a dividir o si la íbamos a tratar de estabilizar, hasta qué punto podíamos llegar. Y le propusimos a ellos que esa cornisa mucho más elaborada se podía convertir en una cornisa mucho más sencilla donde pudiéramos estabilizar las piezas, pero no ponerle nada encima, porque ellos nos contrataron a nosotros, pues ellos querían ponerle una malla metálica encima, ¿verdad? Y nosotros dijimos que eso no era compatible. Pues, ¿qué terminaron haciendo? Poniendo la malla. ¿Qué terminaron haciendo? Poniendo unas estructuras de acero que no tienen nada que ver, que eso debe estar podrido ya y cayéndose. O sea, ahora después del huracán deberíamos de pasar, eso debe haber volado y se debe haber llevado a la cornisa. Pero bueno, de nuevo, uno como arquitecto puede hacer todo lo que uno quiera por restaurar, preservar, consolidar, pero de lo que se da a lo que no se da es otra historia, ¿verdad? Así que aquí está el antes y el después, lo que existía y lo que existe ahora. Entonces, para el que no le importe, pues esto lo mira y dice, bueno, pues, ¿sabes? Otro edificio más en proceso de... Pero lo triste de este caso es que se va a quedar por años y años o lo abandonarán o se caerá solo. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Verdad? Entonces, interpretación obviamente también es bien importante en lo que es un lugar histórico y hay forma compatible e incompatible de hacer las cosas. En Roma vimos varios ejemplos buenísimos. Esto del Palacio Valentini es un sótano donde encontraron las ruinas arqueológicas y en vez de reconstruir, lo que hicieron fue proyectar de una manera en 3D lo que pudo haber sido el espacio, ¿verdad? O sea, que en vez de hacer nada físico fue todo virtual. Y entonces uno camina encima de estos cristales, viendo las ruinas y demás, y de repente apagan las luces y salen estas cosas, ¿verdad? Como estos pisos y estos lugares donde uno ve la bóveda como pudo haber estado pintada, las paredes como pueden haber estado ilustradas, la escalera donde no existe una escalera porque hay una pared ciega hoy en día, y una serie de cosas que uno está en el patio y se puede imaginar hasta con el sonido dónde puede haber agua cayendo o dónde puede haber... Digo, esto es una manera romántica, ¿verdad? Pero estamos hablando del público en general, que es lo que entiende, ¿no? Entonces también fuimos a un lugar que se llama Veio, donde existía nada más la zapata de la ruina etrusca, y vimos que con varillas de acero de construcción típicas y normales pudieron reconstruir el volumen de lo que pudo haber sido. ¿Por qué? Porque ellos no tenían detalle. Entonces, construyen esto con varillas, ¿verdad? La forma, más o menos, aproximada, y ¿qué hacen? Cogen latón o metal o planchas de latón y le pintan a las planchas de latón lo que ellos piensan que puedan haber sido las acróteras, los elementos arquitectónicos y demás. Esto es bueno, bonito y barato, ¿verdad? Pero es una manera de nuevo, darte una sensación de lo que puede haber sido un espacio. Otra manera compatible que vimos en Roma fue la rehabilitación que ocurrió en los baños termales, que dentro de los baños termales hicieron esta bóveda como de geodésica, donde están incorporadas las luces y todo lo que es exhibición está en una estructura que está dentro de la estructura, que para nada toca lo que es la estructura original del edificio, y que cuando uno baja a los niveles inferiores, pues uno ve, como ustedes tienen en varios lugares aquí que hemos podido ver, las plataformas de cristal donde uno ve los yacimientos, lo que es el origen, ¿verdad? O las plataformas están colgadas. Nosotros, por desgracia, no podemos hacer nada de esto en el Caribe porque
la humedad es tan grande que donde quiera que pongamos un cristal tiene hongo y está oscuro en 3 días, ¿verdad? Y la ciudad de Lucca, donde el sistema maravilloso de murallas que todavía tienen, lo han convertido en un parque que se usa todos los días, que usa la ciudad, que está integrado a la ciudad, sin para nada deteriorar el sistema de muralla. Y uno de los ejemplos más exitosos que yo he visto, que nosotros hemos visto, que fue el Duomo de Sicilia en la isla de Ortigia, en Siracusa, donde cogieron en el momento que construyeron la basílica, en vez de demoler el templo dórico, usaron el templo dórico como parte de las paredes. Las columnas están aquí, ¿verdad? Las columnas y algunos elementos se ven claramente en la fábrica del edificio, están integradas a lo que es la basílica, uno las ve desde adentro y desde afuera, y conviven de una manera feliz las dos tecnologías, ¿verdad? Entonces, ya regresando al Caribe, nosotros tuvimos que intervenir un faro. Entonces, este faro histórico que está en el punto extremo noreste de la ciudad iba a cambiar completamente de uso. Además de la luz funcionar como una luz de navegación, un hito de navegación, también teníamos que incorporar un lugar de exhibición y un área de observación o plataforma en el techo, que lo hicimos a través de incorporarlo para que descansaran los muros de carga y nunca sobre el techo, ¿verdad? Para eso hicimos el mismo proceso. El mismo proceso ha sido siempre la misma investigación histórica, documentación y demás, reconstruir lo que pudiéramos reconstruir para usarlo como parte de la exhibición y reciclar todo lo que pudiéramos reciclar, incluyendo las vigas de los techos. Y es hoy en día todavía un proyecto de mucho éxito que tiene ¿cuántos visitantes al año? 40.000 visitantes al año, una cosa así. La sede del Colegio de Arquitectos, que aunque era una casa de 1913, era de bloque de cemento, sigue siendo de bloque de cemento, que de hecho no se afectó para nada durante el huracán. Lo que sí tuvimos que hacer fue sustituir la cubierta original de madera para que cumpliera con los códigos de huracanes y de terremotos actuales. Y gracias a eso, pues la casa ni se enteró, ¿verdad?, de los efectos del huracán. Pero que entonces nos inventamos, porque cuando no hay dinero para los proyectos, pues uno tiene que inventárselas. Entonces, como esto es la sede del Colegio de Arquitectos, pues ellos se benefician mucho de las donaciones que le dan los suplidores. Pero no necesariamente las donaciones son buenas o útiles para un proyecto de restauración. Así que, en el caso de los plafones de latón, yo no sé los plafones sigue diciéndose plafón, ¿verdad? Los techos, los cielos rasos, que eran de plafón, que eran de metal repujado, las reproducciones costaban una fortuna. Entonces decidimos usar las planchas que estaban en buenas condiciones como moldes para poder entonces recrear en fibra de cristal unas piezas que se pudieran distinguir claramente de las originales, pero que tuvieran la misma forma, ¿verdad? Entonces aquí también pudimos reciclar los mosaicos hidráulicos que estaban muchos de los pisos estaban en muy malas condiciones, para usarlas como acento dentro de un piso de hormigón hidráulico sólido, ¿verdad? Porque estas losetas las encargamos y entonces pues insertamos las losas originales como parte de eso. Otro proyecto del siglo XVIII que intervinimos fue una casa en el Viejo San Juan, que entre las cosas que queríamos reproducir era la pintura mural. En el Viejo San Juan, todas estas casas que son de mampostería se había perdido a través del tiempo esa técnica de decoración ilustrativa. Entonces, aunque quedaba bien poco de lo que eran las superficies originales, quisimos negociar poder intervenir con alguna de la pintura mural, o sea, métodos similares a los originales. Entonces, para esto se contrataron unos restauradores de pintura mural que vinieron a Puerto Rico, y con los temas de la flora y la fauna del Fideicomiso de Conservación, que son los dueños, se pudieron restituir los arrimadillos originales y los colores originales del interior de la casa. Aquí un poco lo del reciclaje. Aquella viga que ustedes vieron pertenecía a este edificio. Esta es la condición que estaban esas vigas y los techos antes de intervenirlo. Y esas eran todas las vigas que iban a la basura.
Y entonces a través de mucha negociación y del proyecto que el del estudiante, que cepilló esas vigas y la volvió utilizable, pudimos ver el reciclaje de esas vigas para espacios mucho más cortos y el reciclaje de esos mismos ladrillos para volver a reconstruir los interiores de los techos. Otra de las cosas que puede ser compatible o incompatible son los letreros de la publicidad que ponen hoy en día en la arquitectura, y Puerto Rico es el peor ejemplo para estas cosas. Gracias a Dios yo creo que el huracán se los llevó todos, ¿verdad? Pero han desaparecido los edificios, ya no hay arquitectura, lo que se ve son forrados completos de estas cosas atroces que no tienen nada que ver con la arquitectura. So, obviamente vamos a Italia y por supuesto venimos aquí a España y vemos cosas mucho más compatibles que este. En el caso de Milano, pues aunque tienen el letrero de audio, no sé de qué cosa, cuando uno se acerca por lo menos ve el edificio. O sea que uno no debe de perder nunca de vista el efecto que tiene un proyecto de construcción en una ciudad, y en Italia lo vimos constantemente bien utilizado porque no se pierden los elementos arquitectónicos a pesar de los anuncios, ¿verdad? Porque los anuncios los habrá siempre, y los anuncios en muchos casos es lo que lo hace factible, ¿verdad? Este caso en Boloña, que pues tiene 3 anuncios, pero uno se para lejos y ve la fachada del edificio, ¿verdad? Que es lo que uno quiere, y ve las perforaciones y ve todo lo que uno quisiera ver, y hasta en el Vaticano, ¿verdad? Bueno, mejor o peor, pues lo hay. Entonces, pues aquí ustedes lo saben, porque lo he visto en varios ejemplos aquí en España, cómo se ve ese andamio, cómo se cubre ese andamio, cómo se ve hasta en corte el efecto de ese edificio. Y la conservación arquitectónica, para resumir ya y terminar, pues tiene mucho que ver con publicaciones, ¿verdad? Y con tratar de diseminar la mayor cantidad de información que uno pueda a través de los estudios que uno hace. Y verdaderamente, pues en Italia vimos muchos de ellos. Los detalles de lo que uno ve, bueno, malo e irregular, deben de publicarse para uno guiarse en algunas intervenciones. Este video es del que yo le hablé a Salva ayer, que lo ha hecho Park Service, el Servicio de Parques Nacionales en Estados Unidos, quien es una entidad del gobierno federal, pero que se ha dado a la tarea de que, como ellos son los que salvaguardan y protegen las murallas históricas y los fuertes de la ciudad, pues tienen un departamento de albañilería donde han reaprendido las técnicas tradicionales de construir. Ellos le llaman el taller de la cal, ¿verdad? Porque empiezan por apagar la cal, pero entonces lo que hacen es que almacenan ya la cal apagada con mucho tiempo, y las reparaciones que hacen en todos los fuertes y todo lo demás lo hacen con materiales compatibles. Y tienen un taller donde practican, y yo llevaba a mis estudiantes allí y he llevado a mucha gente, donde uno va allí y usa los materiales para uno sentirlos, para uno ver cómo funcionan, para uno ver qué es compatible y qué no es compatible. Y aunque era un área protegida, nos dejaban practicar algunas técnicas para ver si aguantaban o no aguantaban. Y esto es bien útil desde el punto de vista de construcción, si uno puede hacer esto fuera del mundo real, ¿verdad? Porque uno no, en un proyecto real, tú le dices al cliente, no, mira, yo necesito más dinero porque necesito ir a practicar al muro aquel, se te ríen en la cara, ¿verdad? O sea que tú necesitas ya tener un poco de experiencia para poder hacer estas cosas. Pero en fin, hay cosas que se están logrando. Publicaciones, presentaciones, de nuevo, todo lo que uno haga, aunque sea de materiales contemporáneos, una biblioteca bien surtida, como las que tienen Camila y Fernando, que es la envidia de todo España, yo creo, y de todo el mundo. Y de nuevo, cuestionar cosas hasta en la prensa local, porque nosotros tenemos un amigo, arquitecto, que es también artista gráfico, que hizo una exhibición que se llama Basura. Entonces, en esa exhibición de basura, él exhibió piezas que él ha hecho como artista que son manufacturadas de la basura que él encontró en una misma playa por 30 años. Desde piezas de teléfono hasta escobas, hasta cosas que flotan del mar, hasta lo que sea. Entonces él nos hizo el acercamiento a varios amigos de él que estuviéramos en distintas profesiones, como a mi esposo, que es arqueólogo, como a mí, otros artistas plásticos, planificadores urbanos, que le explicáramos, que hiciéramos una serie de charlas donde habláramos de la basura dentro de nuestra profesión. Y entonces a mí me tocó pues los escombros. Enseguida yo le dije escombros, porque o sea, escombros es lo que se recicla. Y eso es la basura para la mayoría de la gente.
Y de hecho nosotros hemos visto en los pasados años la destrucción de edificios históricos que tiene que haber costado en energía y sostenibilidad mucho más de lo que debería de haber hecho, de lo que va a costar hasta el edificio nuevo, ¿verdad? Llevar los escombros, acarrear los escombros, botar los escombros, alquilar el equipo para destruir el edificio. O sea que todas estas cosas uno se las tiene que cuestionar para saber qué cosa es compatible y qué cosa no es compatible. Yo creo que hasta ahí llego con mi cuento y quedo a su disposición.